¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Está más apacible, a pesar de que, bueno, tuvimos unos días de mucho frío, de viento, de humedad. Bueno, ahora parece que estamos nivelándonos un poquitito y eso siempre ayuda, ¿eh? El tiempo también nos pone mejor. Bueno, hoy vamos a tratar dos temas que son de gran interés, uno que tiene que ver con la salud y otro que tiene que ver con la gente en situación de calle y quienes se ocupan de esto, que no es menor. Rápidamente les digo, como siempre, que me viste, Marcos. Eileen Coves de Dorrego 911, teléfono 341-5-42-83-48. La ropa que luce María Herminia es una túnica, claro, que está sobre un vestido de algodón teñido a mano, inspirados en la vegetación paraguaya. Y, mira, ¿y esto no dice? Bueno, es una ruana. ¿No es la túnica esa? No, esto debe ser la túnica. No hablemos. No. Nos va a matar, Aileen, perdón. Bueno. Le dije que era cortito el texto. Era cortito el texto. Miren qué belleza. Esto es muy, muy lindo, estos colores verdes paraguayos. Esa debe ser la túnica, claro, que va. Claro que sí. Bueno, vamos a lo que sí sabemos, creo. La cabecita de la cabecita me faltaba de afuera. Cecilia y Patricia, 341-6-3508-63. Es arriesgada, Aileen, que me sigue vistiendo. Presentamos al doctor. ¿Cómo no? El doctor Fernando Filippini, doctor en medicina, especialista en clínica médica, profesor titular de medicina interna, máster en enfermedad cardiovascular de la Universidad de Barcelona, experto en lípidos, médico en hipertensión arterial, expresidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, miembro honorario de la Sociedad de Cardiología de Entre Ríos y de la Sociedad de Medicina Interna de Santa Fe. Como siempre, bienvenido, doctor. Muchas gracias, Marcos. Gracias, doctor, gracias por venir. El otro día veía una palabra que a mí me pareció novedosa dentro del tema de salud, pero supongo que no lo es tanto, el cardiometabolismo. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo se come? Es un término que se ha acuñado para reunir las patologías metabólicas que dañan el organismo, el corazón y sus arterias. El ser humano tiene en realidad la edad de sus arterias. Esto es una cosa muy vieja, desde el 1600 lo sabemos, o más o menos. Y todas aquellas patologías metabólicas, llámese la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el colesterol, el ácido úrico, generan un daño que va hacia el mismo camino, pero por distintas vías. En consecuencia, es una de las subespecialidades de la cardiología hoy en día. Hay muchísimos trabajos al respecto. Uno de mis amigos acaba de publicar un libro sobre cardiometabolismo que le voy a hacer llegar una copia para que lo vea, muy interesante. Entonces, ¿quién es el doctor? Gustavo Lavenia. Ajá. Sí. Buenísimo. Nefrólogo e hipertensólogo también. Se presentó hace poquitos días en la Sociedad Argentina de Hipertensión y bueno, tiene una serie de aspectos que uno debería conocer, que el médico debe conocer, por supuesto, para manejar adecuadamente a sus pacientes. Han cambiado muchísimo algunos conceptos en particular que hacen que uno deba conocer de eso para poder tratar adecuadamente a la gente. Doctor, al margen de que lo conozca el especialista, ya sea el cardiólogo, el nefrólogo, etcétera, etcétera, el clínico me imagino que también tiene que estar muy avispado porque es la primera detectarlo. Cara, ¿no? El primer estadio. Sí. Cuando usted dice clínico, Marcos, debo aclararle que el médico que recién se recibe es el médico general. El clínico o clínico médico es la especialidad en clínica médica. Son 6 años más de estudio, sí. Más 4 de la maestría, más 4 a 6 del doctorado. Es una carrera bastante larga. ¿Cuándo termina, doctor? Nunca, ¿no? No termina nunca. Claro. Yo cumplí 50 años de médico el 6 de julio. Y desde el día que uno se gradúa es cuando realmente empieza a formarse en un área determinada y no se termina nunca. Claro. Doctor, y sobre esto que nos estaba diciendo, estas novedades conllevan otros tratamientos, ¿cómo, digamos, es beneficioso haber avanzado en esto? Es muy beneficioso porque todas las cosas se imbrican en realidad. Yo le comentaba recién a usted afuera de cámara que hay un fármaco nuevo, entre comillas, nuevo para nosotros, se conoce hace tiempo en el mundo,
que originariamente surgió para el tratamiento de la diabetes y no es el primero. Se vio que realmente generaba una pérdida importante de peso como un mecanismo paralelo y que junto con la dieta logra descensos que antes no era muy fácil conseguir. Algo parecido ha pasado también con otra familia de fármacos que actúan por un mecanismo sustancialmente distinto, pero que bloquean un receptor particular en el riñón y generan una doble utilidad. Se empezaron a utilizar para diabetes, hoy en día una de las drogas fundamentales en el insuficiente cardíaco. Bloquean un receptor que impide que se absorba la glucosa y la sal, el sodio. Claro. En consecuencia, han encontrado un nicho muy importante en un terreno que era impensable hace unos cuantos años. Supongo que el laboratorio se debe haber dedicado ahora mucho más a la obesidad que a la diabetes. Sí, por cierto, ¿no? por cierto. Leía, y esto me llamó poderosamente la atención, que desde el 1973 más o menos hasta la fecha en el mundo se ha triplicado la cantidad de personas obesas, incluido niños, ¿no? Es que de los niños es un verdadero problema. Es más, creo que hay más porcentaje de obesos en niños, de obesidad en niños. Hace unos 20 años en el New England Journal of Medicine salió un artículo que comparaba la obesidad con olas, con 4 olas. Ajá. La primera ola se vio cerca del año 65 más o menos, y es que empezaron a nacer chicos con mayor peso. El recién nacido con alto peso tiene una chance de ser diabético en el futuro que es importante. Y bueno, fue un fenómeno que se observó, no se sabía, pero es porque los padres ya eran gorditos o prediabéticos. Pasaron unos años, empezaron a aparecer otras formas de diabetes, fue una ola ya mucho más grande. Mucha gente comenzó a tener diabetes en años más precoces que lo esperado. Antes, por ejemplo, el paciente obeso tenía diabetes cerca de los 45, 50 años más o menos. Se empezó a ver aparición de formas de diabetes en gente a los 30, 38, 25 años y justamente vinculado con el sobrepeso. La tercera ola la estamos transitando ahora y es justamente ya de mucha mayor magnitud y son las complicaciones de la diabetes. Es decir, hay mucha gente que tiene padecimientos cardiovasculares vinculados con ese problema. Y la cuarta ola es el tsunami que va a venir dentro de unos cuantos años, cuando, si de 100 personas, 80 o 85 son obesas, genéticamente o biológicamente la normalidad sería ser obeso y no delgado. Hasta podría haber un cambio genético eventual, según planteaban los autores de este artículo hace ya muchos años, que es una cosa, hablar de cambios genéticos en la evolución, estamos hablando de millones de años. Es una transformación como la de los dientes, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero perdón, porque no quiero dejarlo pasar, doctor. ¿Este cambio genético se produciría en un tiempo mínimo para lo que marca menos de 100 años. En menos de 100 años. Cuando estamos hablando de 1 millón de años para cualquier cambio determinado. Claro. En menos de 100 años podría, eventualmente, no quiere decir que esto vaya a suceder, pero es la previsión. Y con respecto a lo que usted me preguntaba, esta epidemia de obesidad ha generado una concomitante epidemia de diabetes. Cada vez hay más gente diabética. La diabetes, cuando yo me recibí, tenía una prevalencia más o menos del 5 al 6% de la población general. Ya ahora estamos en cerca del 15 al 17%. Se duplicó. Y se prevé para 10 años más un valor muy parecido al de la hipertensión, al del colesterol por ciento de la población adulta. El problema de la obesidad es que con la ganancia de peso y demás, más la diabetes, etcétera, se generan arritmias. Se prevé, ya la Organización Mundial de la Salud nos ha llamado la atención varias veces, porque esa ganancia de peso dilata una cavidad del corazón, que es la aurícula izquierda, y genera o puede generar una arritmia frecuente pero importante, que es la fibrilación auricular. En consecuencia, eso es cardiometabolismo. Claro. Un problema lleva al otro. Doctor, la persona que, como usted recién decía, ¿no?, que nace un bebé que nace obeso y continúa tal vez en esa métier. Sí. Su corazón se empieza a conformar distinto, sus aorta, la aorta, todo cambia. Todo cambia. Hay un problema de fondo en realidad. Y es no solamente la enfermedad como tal, sino cómo vivimos, qué comemos, qué hacemos. Uno advierte en los chicos pequeños, y lo digo por mi nieto, justamente a quien lo veo a menudo, no le interesa correr, jugar, saltar, jugar al fútbol, le interesa estar frente a una computadora, frente a un teléfono, etcétera, jugando. Ese cambio ha generado enormes modificaciones. La comida chatarra pasó a ser la comida
típica de la gente adolescente y joven, no les interesa otro tipo de cosas. El ser humano perdió la ingesta de fibra en forma sustancial, la ingesta de omega 3 lo ha perdido Pescado muchísimo. sería, por ejemplo. El pescado, entre otras cosas, sí, prácticamente no se ingiere. Entonces, es un cambio muy, muy importante en muy pocos años, demasiado rápido. ¿Dónde debería darse la batalla? Porque me parece que por allí en las clínicas estaría como perdida, ¿no? Habría que ir por otros lugares, ¿no? O por la televisión o por las escuelas. Sí. ¿Por dónde? Hubo un famoso epidemiólogo en Finlandia que consideró en su momento que la batalla estaba perdida en la que hacía el colesterol, la hipertensión con el adulto, el cigarrillo. Entonces dijo, por aquí no llegamos a nada. El que ya tiene un hábito afirmado lo va a seguir teniendo, va a hacer lo que quiera, cuando se asuste un poco porque algo le pasa. Empezó a trabajar en las escuelas y empezó a trabajar de un modo muy sutil. Le enseñó a los chicos que cuando vieran a su papá fumar, por ejemplo, salgan a la nieve en el medio de la noche sin ropa de abrigo ni nada de eso. Digo, no entro hasta que no cese el tabaquismo. Bajó vertiginosamente el consumo de tabaco, de alcohol, de comidas grasas, etcétera. Realmente sí, hizo un trabajo muy interesante, el trabajo de los 7 países. Puede parecer un poco drástico, pero esos chicos ya nacieron con una idea, o se criaron con una idea sustancialmente distinta de lo que pasaba para sus padres y para ellos. Ahora, la pregunta que yo me hago es, en este presente, no solamente de Argentina, sino del mundo en general, en donde hay muchísima gente que no tiene la posibilidad de comer sano, porque comer sano también cuesta, doctor. Es un tema muy de hoy, pero escuchaba, creo que la lechuga en 7.000 pesos el kilo, no sé, digo, es decir, comer sano es carísimo. Bueno, esto es tan cierto que ha dado nacimiento o ha dado origen a lo que se ha dado en llamar la nueva obesidad. En la etapa, si usted mira una película de época de la Edad Media y demás, el paciente obeso gordo era el príncipe, el rey, el señor feudal que comía mucho, tomaba vino, comía carne. Y la gente del pueblo era gente sumamente delgadita, más porque no tenía que comer. Con las necesidades económicas, y esto es en todo el mundo, no solamente aquí, ganó peso por una ingesta excesiva de hidratos de carbono refinados. La gente come harinas, azúcar... que tampoco es barato. No, tampoco es barato, pero es peor que comer otro tipo de cuestiones. Ha cambiado sustancialmente el patrón de lo que era antes la obesidad, o quién tenía obesidad con más chance, a lo que pasa ahora. Usted recién nos hablaba lo mira Marcos, nos hablaba de la próxima pandemia, ¿no?, de la obesidad. Sí. Los estados debieran tomar nota de este tema por lo que representa en el costo médico. El costo en salud es terrible. Sería más, creo yo, más económico tratar de ayudar en una comida sana a la gente que no tiene las posibilidades que lo que se viene después. Sin duda, sin duda. En todos los ministerios de salud en todo el mundo están de una manera u otra trabajando en esto de acuerdo a sus posibilidades. Es muy difícil modificar hábitos adquiridos, mucho más difícil de conseguir recursos para dar alimentos que podrían, como usted decía, si las verduras hoy en día son caros y tradicionalmente los hidratos de carbono han sido baratos, bueno, todo esto genera un problema muy, muy difícil que vamos a pagar muy, muy caro en la medida que pasen los años. ¿Y eso puede achicar también la esperanza de vida que ahora se ha extendido? Sí. Justamente con la cuarta ola que yo les mencionaba, entre la tercera y la cuarta ola, se pensaba en una disminución potencial de la expectativa de vida al nacer. ¿Sí? Claro, porque justamente el sábado conversábamos con un gerontólogo sobre la longevidad y sobre, que el hombre no está preparado, la longevidad lo sorprendió y que habría que educar para un futuro cómo desarrollarse, cómo disfrutar y cómo ahorrar para mantenerse los años que las jubilaciones no los van a mantener. Pero acá usted plantea otra cara. Sí, al parecer genéticamente el ser humano estaría capacitado para vivir 120 años aproximadamente. O sea, lo que está escrito hoy, no quiere decir que sea la realidad. Genéticamente podríamos vivir alrededor de 120 años. La expectativa de vida hoy en los países medianamente desarrollados, más desarrollados, está cerca de los 80 años, un poquito más la mujer, algo menos el hombre. El problema es la calidad de vida que va a tener esa persona de aquí en adelante. Y todo este tipo de cuestiones justamente hace que por allí pueda vivir algún año más, pero no tal vez en la condición de salud que uno quisiera que un anciano tenga.
en razón del cual hay que hacer un montón de cambios precoces. Y usted nos va a inspirar, a mí al menos inspirando en distintas preguntas que no sé si eran los temas que usted tenía intenciones de contarnos, pero ¿cómo prever la medicina del futuro ante todo esto? La medicina del futuro es una medicina altamente tecnológica. Este fue uno de los temas que se discutió incluso en el último Congreso de Cardiología con respecto a la inteligencia artificial y demás. Se prevé que va a haber grandes cambios en los próximos años, no al alcance de todo el mundo lamentablemente, pero la tecnología ha superado notablemente al hombre en montones de aspectos. Hace poquitos días estuve en Buenos Aires en una conferencia donde se ha presentado una serie de dispositivos para controlar al diabético. El control de la diabetes es una de las enfermedades más deleterias porque es sumamente tramposa y aunque uno la trate y la lleve a valores normales, no cesa nunca el daño hacia las arterias, jamás. No así el colesterol, el cigarrillo y el tabaco. ¿Es peor que el colesterol, cigarrillo y tabaco? En realidad sí. Cuando se hizo el estudio Framingham, se identificaron los factores de riesgo cardiovasculares mayores. La palabra mayor no es la correcta, pero esto era tener colesterol, tener presión o ser tabaquista, fumador. ¿Qué es lo que se vio? Que quien actuaba, si se actuaba enérgicamente sobre los factores de riesgo, disminuían las complicaciones cardiovasculares. Con la diabetes no. La diabetes, aunque uno la lleva a una cifra ideal, que tampoco se debería hacer con tanta, es una cuestión técnica, pero cuando uno trata muy agresivamente la diabetes y la lleva debajo, pueden aparecer problemas inesperados. Hay que darle una cifra siempre cercana, como en todo en la vida, el equilibrio, ¿no? Exacto, a un máximo el organismo se acostumbra a vivir con una glucemia determinada, entonces hay que saber muy bien cuál es el nivel que le corresponde a cada persona. Lo cierto es que en el año 2004 se hizo un estudio muy grande y la persona diabética de tipo 2 es el que no depende de la insulina al comienzo. Es el gordito que a los 40 años entra al consultorio y aduce como estuvo en el cumpleaños de la hija, que comió un poquito de torta y por eso la glucemia, obviamente no es eso, ¿cierto? Bueno, esa persona, aunque no tenga nada, aunque tenga 40, 45 años, tiene en ese momento una complicación muy seria, potencial, y es el doble de riesgo de hacer un infarto que una persona no diabética que ya tuvo uno. Fíjese la mano. Entonces, esto obligó a que la Organización Mundial de la Salud dijera, bueno, paremos un poquitito, no retroceder el daño, pero decir, tengo diabetes, sí, pero es porque comí un poquitito más, no. Es un factor de riesgo mayor y de un peso extraordinario. Y por eso están enfocando mucho los cañones hacia la diabetes, digo esto desde el punto de vista terapéutico, de cambio de estilo de vida conductual, etcétera. Todo esto es necesario para poder parar esto que va a venir en el mediano plazo. Y eso es buena alimentación y a su vez medicamento. Todas las patologías cardiometabólicas y metabólicas en general tienen una tríada, ¿no es cierto? Y es la alimentación, la actividad física y la medicación. Lo que pasa es que el común denominador de la gente, ¿qué es lo que quiere? Que haya un comprimido determinado. Mágico. Que le haga hacer gimnasia que también. me deje evitar que tenga que ir a caminar. Ojo que hoy en día han cambiado los conceptos incluso en la actividad física. No hace falta ponerse un equipo de una marca determinada y salir a correr, que hasta puede ser peligroso en algunos casos. Caminar. Media hora diaria de caminar a buen paso es lo que casi todas las guías aconsejan. Quien ya tiene una actividad mayor la puede hacer, por cierto. Pero el cambio sustancial en la alimentación es fundamental. Estamos comiendo mal, no solamente en cantidad, sino en calidad. Y pasa justamente, y esto que usted mencionaba, María Herminia, mucha gente que no tiene que comer, comienza a hacer el acúmulo abdominal. Eso fue el camino hacia la diabetes. La es muy peligrosa esa grasa abdominal, ¿no? Sí. Grasas, hay distintos tipos de grasas. Hay dos tipos sustanciales, pero en realidad hay 6 variedades de grasa. Una de los rollitos que tenemos todos, esa se llama grasa parda. Y hay otra que es la grasa parda o marrón, sí. Hay otra que está dentro del abdomen, esa es grasa blanca, es intensamente blanca, fabrica más de 125 sustancias proinflamatorias. Y hay cosas que hemos aprendido también circunstancialmente. Uno piensa en el gordo, el paciente obeso tiene un cuello muy cortito, muy grande. Sí. Por grasa sería grasa parda, por la ubicación es subcutánea. Sin embargo, cuando pasa a los 45 centímetros, comienza a funcionar como grasa blanca, a fabricar elementos proinflamatorios. Pues en realidad toda la patología cardiovascular hoy en día tiene, gran parte de ella, tiene como sustrato la inflamación subclínica. Inflamación como uno cuando tiene un proceso cualquiera, nada más que no se ve, doctor, pero los mediadores son los mismos. La grasa blanca es la peor. Así es. Y hay cosas que su mamá, perdón Marcos, por favor. Su mamá seguramente sabría cuando decía
tal persona gorda se murió porque la grasa le envolvió el corazón, era un dicho muy frecuente. Claro. Bueno, en parte es cierto. Hoy en día hemos visto que grasa blanca, no solamente encima, sino entre las hojas de la envoltura del corazón, se fija y lo infiltra. Eso se llama grasa epicárdica en vez de pericárdica. Están descubriendo a cada momento cosas que podrían llegar de tener un manejo inteligente y económicamente viable a modificar mucho la vida y vivirla como corresponde. ¿Qué decías, Marcos? Aparte de la balanza, ¿es bueno medirse uno? La balanza es un elemento indispensable, pero hoy en día hay una medida que es mucho más importante y es el perímetro de cintura. Un individuo tiene 4 elementos en su peso corporal. Uno es la grasa, obviamente, pero está la masa ósea, la masa grasa y la masa muscular. Y hay gente que, si usted compara, por ejemplo, a un jugador de rugby, tiene un índice de masa corporal o pesa 160 kilos, pero una masa de carne. En cambio, un gordito tiene el mismo índice de masa corporal, pero es agua y grasa. En consecuencia, eso se puede medir con una balanza muy, muy simple. Y si no tiene la balanza, con el perímetro de cintura, uno puede ya saber si tiene grasa blanca en el interior del abdomen. ¿Y hay un indicador o para cada persona es distinto? Ese es otro de los problemas. Hay varias guías. Nosotros usamos asiduidad mucho la americana, que significa un perímetro de 88 centímetros en la mujer y 102 en el hombre. Los europeos tienen otra que va a 80 y 90 para cada uno de los géneros. Y nosotros, que no sabemos exactamente dónde estamos, estaríamos aproximadamente en una cifra más cercana a la americana que a la europea. 80, 90. No, estamos más cerca de 88, 102. 88, 102. Ajá. Sí, se calcula, sí. Le voy a traer en los próximos días un artículo que escribí justamente por una revista sobre esto, un cuadro que se llama El síndrome metabólico, cuyo sustrato es justamente esa grasa blanca que genera diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera. Y bueno, no sabemos, hay un montón de trabajos locales hechos, pero no hay una cosa oficial que diga, bueno, en promedio... Cuando la grasa blanca nos invade, ¿se puede sacar? No. Se puede sacar con dieta, es la única manera. Con dieta, cerrando la boca, qué claro, triste. Porque la subcutánea sí se puede sacar con una lipoaspiración, por ejemplo. La grasa blanca viene de la época del hombre de las cavernas. El hombre de las cavernas no tenía ninguna posibilidad de guardar alimentos, no tenía envío a domicilio, no tenía freezer, no tenía nada. Lo que se me dio risa, envío a domicilio, me imagino al hombre de la caverna. Claro. Entonces generó un mecanismo para que guardar. Hoy en día consideramos llamada insulinoresistencia. Guardaba grasa intraabdominal, que era una grasa metabólicamente muy activa. Frente a la adversidad, una mujer embarazada o en lactancia, el hombre caminaba 25 kilómetros por día. Necesitaban tener grasa y no podían conseguirla con los alimentos necesarios. Con esa grasa, justamente podía subsistir hasta que lograra volver a una dieta con base de vegetales, algo de carne, etcétera, etcétera. El problema es que a nosotros ese gen, que se dio a llamar el gen ahorrativo, lo tenemos encima. Claro. Y no nos hace falta. Usted levanta el teléfono y se le traen a su casa, no tiene que caminar 20 kilómetros para encontrar la carne. Doctor, el problema, ¿sabe cuál es, María Armenia? Que cuando se hizo el mapa genético del ser humano no apareció el gen ahorrativo. Y la hipótesis de Nell, que fue quien la suscribió, se vino abajo. Ahora se ha modificado, aunque sabemos que el chiquito que nace con bajo peso, en este caso, hace a los 6, 7 años el comienzo de la gordura. O sea, el gen parecería estar. El gen del ahorro, ahorrativo, ¿no? Exacto. Doctor, la pandemia última, el COVID y demás, ¿nos influyó en algo en todo esto? Sí. En general, hay un trabajo muy lindo que se hizo en mi universidad, en la UAI, en este momento, se hizo en Buenos Aires. Ganamos más o menos entre 3 y 6 kilos de peso por el encierro obligado. Aumentó el consumo de alcohol, aumentó el consumo de hidratos de carbono, llámese medialunas y bizcochos, etcétera. Hay una serie de cosas que se detallaron. Hubo cambios también en un periodo de tiempo sustancialmente corto, que fueron 2 años, es decir, largo en cuanto a la pandemia, pero corto en la evolución del ser humano. Sí, hubo cambios. Y no sé si Marcos tiene algo más, pero antes de pedirlo quería consultarle, porque me quedé pensando, usted habla de que estábamos a los albores de un cambio genético en 100 años. ¿En qué nos convertiríamos? En obesos.
En obesos, o sea, ese cambio genético es un cambio hipotético. Sí. Como le dije antes, hablar de 100 años en genética es hablar de fracciones de segundo. Pero distintos autores y epidemiólogos piensan que si esto sigue, va a llegar el momento donde el genoma humano se va a modificar hacia la obesidad y no hacia la persona magra o atlética o más equilibrada en su peso. Y esto va a traer serias consecuencias. Es indudable que hemos ganado ponderalmente mucho en pocos años, y esto es totalmente anormal. Y se cree que el origen de esto justamente es la dieta inadecuada y la nula actividad física que tenemos. Marcos, ¿algo más? No. Bueno, Si hay algún remedito nuevo, algo que nos pueda que nos salve la píldora mágica, no. Hablaba de una inyección que reemplazaría a las famosas estatinas, ¿no? No, eso es otra cosa. Sí, también apareció esto. Se ha dado o mal llamado en realidad la vacuna contra el colesterol, no lo es. Esto para gente con cifras muy altas y muy difíciles de manejar el colesterol. Es un mecanismo que ya se conocía y había medicación para ello, pero había que hacer cada 15 días una inyección. Acaba de aparecer en el mundo ya hace 4 o 5 años, ya está disponible en Argentina, esto que se hace cada 6 meses. El problema es siempre el costo. Claro, los resultados son excelentes. Hemos llegado a bajar el colesterol a niveles insospechados, pero obviamente a un valor económico muy alto. Doctor, un paciente que le manda un abrazo grande, después se lo digo. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, seguimos. Vamos a la tanda. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos, por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos, y en su tienda online joyeriahispana.compra-medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosarios. Búscanos en las redes, en Facebook, en Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán este viernes 26 de julio a las 20 en Empleados de Comercio de calle Corrientes 452. No se arrepentirá. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Parte 2.
Comenzamos la segunda etapa de obras en 16 plazas de la ciudad para que más familias puedan disfrutarlas con mejor iluminación y más verde. Y sumamos al circuito de juegos barriales 3 nuevos juegos en Plaza Santa Rosa, Plaza Saavedra y Plazas Alberdi y Brown. Volvamos a encontrarnos, a pasear y a jugar en los parques y plazas de nuestra ciudad. Municipalidad de Rosario. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Si sos de acá, de acá, de acá y de acá, y trabajas por acá, paseas, comes, compras acá, cobra tu sueldo en el banco de acá. Banco Santa Fe, acá, para vos. Cuenta la leyenda que todos los rosarinos alguna vez en la vida ingresamos a un local de Sport 78. Rosarino por deporte. En lo que va del año ya terminamos las obras en calle Santa Fe, Alvear, Gutenberg, Camilo Aldao, España, Schweizer, San Lorenzo, Pellegrini y la primera etapa del pavimento definitivo en los barrios Empalme y Ludueña. En julio vamos a intensificar el plan de calles aprovechando las vacaciones de invierno y la baja circulación en las arterias más transitadas. Plan de calles 2024. Municipalidad de Rosario. Concejales por un día. Primera vez al cine y al teatro. Alumnos al consejo. Promesa de lealtad. Sumate. En el consejo, vos y tu escuela son protagonistas. Muy bien, Marcos, como siempre, sorprendeme con la incógnita de hoy. Va a seguir siendo incógnita, María. Pero, ¿qué cosa? Si ves una señal de paso ferroviario, hay que disminuir la velocidad. Obvio. Pero si junto a esa señal hay otra que anuncia un cruce de ruta, también. Pero hay que pensar que ese es un sitio que tiene su importancia. Es un lugar estratégico, hay vías de comunicación. Me está indicando algo bueno. Por supuesto. Así que, bueno, desde ese lugar, donde hay un paso ferroviario y hay rutas, llegarán muy buenas noticias sobre inversión, producción, desarrollo y sustentabilidad. Así que sumate y sumarás. Claro que sí. ¿Lo presentamos a nuestro próximo entrevistado? Juan Pablo Locatelli es el expresidente del Refugio Sol de Noche de Marconi 2040 y Tuzaingó 5200. Está formado por un grupo de voluntarios que hace 17 años comparten como objetivo dar asilo a las personas en situación de calle en los meses de frío, bajo el lema "La calle no es un lugar para vivir". En 2016 fue declarada institución distinguida por la tarea social que desarrolla. En septiembre deben dejar el espacio y su futuro y continuidad es incierto. Esperemos que no. Bienvenido, y doblemente agradecida por venir y por el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Noche tras noche. Noche tras noche. Sí. ¿Paran en verano? Sí, la realidad es que nosotros normalmente abrimos desde abril hasta septiembre, claro. Fines de septiembre, principios de octubre. El año pasado cerramos un 8 de octubre. Más que nada, primero por una cuestión de que es muy difícil sostenerlo desde el voluntariado. O sea, nosotros, siempre lo destaco, somos una asociación civil sin fines de lucro. Estamos conformados por un grupo de voluntarios, claro. Somos alrededor de 50 voluntarios, que obviamente tenemos un montón de actividades. Siempre digo, a los voluntarios no nos sobra el tiempo, sino que elegimos y decidimos voluntariamente disponer de tiempo para esta actividad, que obviamente es muy linda, es muy gratificante, pero ese tiempo se lo restamos a la familia, al descanso, al trabajo, a la recreación, a un deporte, a lo que fuera. Entonces es realmente muy desgastante y muy difícil sostenerlo todo el año. Eso por un lado. Por otro lado tiene que ver con los recursos, no solamente humanos, sino también económicos, y también que años atrás hemos hecho experiencias de estirarlo un poco. El año pasado, sin ir más lejos, un grupo de chicos voluntarios lo sostuvo 2 veces por semana, y había días que iban 8 personas, 10, entonces por ahí poner todos esos recursos humanos y económicos no vale la pena, porque la realidad es que, bueno, la inclemencia climática obviamente no es
la misma en julio, mayo, junio, julio, 2 meses de invierno, que en verano, o donde las temperaturas todavía no son tan fuertes, que bueno, le permite normalmente a la gente que está sin hogar, digamos, a la gente de la calle, rebuscársela, porque son trapitos o cuidacoches, y sobre todo en meses donde las temperaturas son más benévolas, le permiten hacer otras actividades, o sea, poder trabajar más tiempo. O sea, en verano a las 8, 9 todavía es de día o recién está oscureciendo, digamos, la jornada se estira, claro. Cambio en invierno todo lo contrario, se acorta, entonces a las 6 de la tarde, 7 ya es de noche, entonces bueno, por eso básicamente se trabaja y lo abrimos en los meses de frío. Para darle prioridad obviamente a la cuestión de salud, de que la hipotermia es una realidad, claro, ¿no? En meses donde, en estas épocas donde hemos tenido tanto frío. Juan, vamos primero por esto que, bueno, ustedes están en un lugar de físico de una congregación. Así es. Que, mexicana, ¿verdad? No, en realidad es una congregación internacional, digamos, los padres escalabrinianos están en diferentes lugares del mundo. Nosotros obviamente agradecidos porque por más de 10 años funcionamos ahí a través de un contrato de comodato que vamos renovando cada 3 años, pero bueno, la realidad es que a fin del año pasado nos notificaron que no se iba a renovar ese contrato, que vencía en febrero pasado. Después de muchas gestiones y charlas logramos reunirnos a fin de año con la autoridad máxima a nivel Argentina de la congregación, y nos extendieron el contrato, o sea, tuvimos una prórroga de 6 meses, lo cual nos permitió estar funcionando en este momento, claro, es decir, claro, una temporada más, que no era menor, porque si no era directamente no tener refugio este año, pero bueno, el 30 de septiembre sí o sí está firmado y establecido así, tenemos que devolver el edificio, para lo cual irnos al 30 de septiembre implica que tenemos que cerrar un par de semanas antes para hacer una mudanza que es gigantesca, y bueno, acondicionar el lugar, obviamente devolverlo como corresponde, o sea que este año vamos a terminar la temporada terminarán en septiembre. Bueno, la congregación tiene otros fines solidarios, no es que de golpe, tal cual, ¿no? El carisma de la congregación tiene que ver con los inmigrantes, entonces la idea, por lo que nos explicaron, es un proyecto que en realidad involucra a varios países de Sudamérica, principalmente, en el que, bueno, le van a dar, digamos, otro refugio, asilo a inmigrantes. Solidario. Bien. Contanos, pues estábamos viendo y seguimos viendo por allí algunas fotos, que a mí me cuesta pensar que aún con un clima benigno no quieran volver a un espacio como el de ustedes, ¿no? ¿Qué le pasa a la persona en situación de calle? ¿Cómo es su psicología después de 17 años? Nosotros sí, hace 17 años. Que están atendiendo esta problemática. Hay muchos factores por los cuales personas que están en calle no quieren ir a los refugios. Algunos tienen que ver por ahí con malas experiencias que han tenido, y yo en este sentido por ahí me diferencio un poco de nuestro espacio y destaco el tema del voluntariado. Nosotros, a diferencia de otros refugios, somos voluntarios y lo sostenemos y lo hacemos desde el voluntariado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos porque queremos. Nadie nos obliga a ir, no vamos por un sueldo, porque sea nuestro trabajo. Entonces muchas veces eso hace que la predisposición o lo que uno se brinda sea diferente. O sea, sin criticar a nadie, pero básicamente nosotros por ahí tenemos esa, un poco eso que nos moviliza justamente desde la caridad, desde el amor, desde hacer algo por otra persona que lo necesita. Nosotros siempre buscamos trascender lo estrictamente asistencial. O sea, porque siempre digo, aún revolviendo la basura, alguien, por más crudo que parezca, puede comer, puede encontrar comida, puede sobrevivir. Entonces, no nos quedamos simplemente en dar un plato de comida, sino visibilizar a esa persona, o sea, ver lo que hay atrás de esa apariencia, de ese aspecto que obviamente no es el mejor, entender que es una persona que está atravesada por un montón de situaciones, que nadie elige vivir en la calle, eso está claro, es consecuencia de uno o de múltiples factores, y tener una charla, compartir un partido de truco, mirar tele, tomar mate, conocer su historia, llamarlo por el nombre, o sea, ese trato personalizado, por llamar de una manera, es lo que por ahí nos diferencia, nos distingue, porque ellos mismos, o sea, los refus, como le decimos nosotros cariñosamente a los refugiados, los que van noche a noche, muchos nos referencian como su segunda familia. Muchos de ellos han tenido sin duda una familia estándar y la perdieron, rompieron esos lazos y ustedes son mi familia, entonces van contentos, con gustos, entonces bueno,
como decía, por un lado pueden ser las malas experiencias que hayan tenido quizás en alguna otra institución, por otro lado tiene que ver con a veces no adaptarse a determinadas normas, normas básicas de convivencia. Claro, a ver, obviamente dentro del refugio, una vez que ingresan, ellos no pueden tomar alcohol, no usar drogas, nada por el estilo, es lógico. Tener una convivencia normal, no se pueden pelear, digamos, con otra persona. Si hay algún hecho así de violencia, obviamente automáticamente quedan expulsados y eso les implica no poder entrar por el resto del año. O sea, no es una suspensión temporaria. Entonces son ellos los que se perjudican porque obviamente pierden un lugar que es para ellos. Por ahí horarios para acostarse o para levantarse. Nosotros a las 11 de la noche, digamos, se apaga el tele y ya buscamos que se vayan a dormir, obviamente después de haber merendado, cenado, y al otro día a las 6 y pico de la mañana ya los despertamos para darles el desayuno, porque a primera hora a las 7 y media más tarde cerramos. ¿Los voluntarios quedan a la noche en el lugar? Quedan 2 o 3 voluntarios, ¿sí? Entonces, bueno, esas cosas básicas pueden hacer que por ellos prefieran acostarse a cualquier hora, levantarse a cualquier hora. O a veces es como que no quieren abandonar ese lugar que consiguieron en la calle, que les permite, bueno, cuidar un coche o lo que sea. Sí. ¿Y qué los atraviesa? ¿Qué es la problemática del alcohol, de la droga o no sé? Hay muchas cosas. Cuando yo arranqué, hace 12 años más o menos, la población de calle, por llamarlo de una manera, estaba conformada de una manera. Y en los últimos 10 años, digamos, cambió muchísimo. O sea, hoy en día es una población totalmente diferente a la que existía en su momento. La idea que nosotros teníamos, y cuando uno era chico, era el croto, el linchera, por ahí un hombre... El hombre de la bolsa. Claro, mayormente hombre y mayor. Y el hombre de la bolsa con su monito. Claro. Eso, obviamente, cambió totalmente. Inclusive, como yo digo, en 10 años a esta parte, nosotros en su momento supimos tener, antes de la pandemia, 62 camas, de las cuales 54 eran para hombres y 8 para mujeres. Eso ya marcaba claramente una desproporción entre la población masculina y mujeres. Hoy en día hay muchísimas mujeres en calle, hay muchas familias en calle, vemos parejas, matrimonio con chicos, vemos muchos chicos jóvenes en calle, chicos de 18, 20 o más chicos, toda una franja etaria que antes no estaba. Y todo eso es producto, obviamente, de un cambio que se dio, que tiene que ver con los consumos problemáticos. El tema de la droga, sin duda, es algo que hace estragos, porque gran parte, no digo todos, pero gran parte de esos chicos jóvenes que hoy están en calle, tenían una familia, una vida estándar, y producto del consumo problemático, consumo que le ha traído justamente muchos problemas, delincuencia, violencia intrafamiliar y demás, terminaron siendo expulsados de su familia. O sea, pero tienen una familia, o sea, no es gente de la calle, no nacieron en la calle, o sea, o en situaciones de indigencia, vienen de una familia, como digo, estándar, por llamar de una manera, y terminan en calle. Y también muchos de ellos han tenido o tienen un oficio o una profesión. Totalmente, totalmente, sí. Sí, de hecho, nosotros nos encontramos en el refugio con muchísimos testimonios de gente que ha tenido un negocio, una empresa, su familia, su casa, su vehículo. A veces hay gente que piensa como que es imposible terminar en situación de calle. Y yo siempre digo que es mucho más fácil de lo que uno cree, porque tenemos muchos testimonios de gente que ha tenido una vida estándar, por llamar de una manera, y que hoy está en la calle. Y producto de adicciones, droga, alcohol, juego, problemas de infidelidad, malas decisiones económicas, y ha ido perdiendo todo y pues, quizás una separación y acá perdió determinados bienes y después, otra. Supongo que también una dosis enorme de depresión. Sin duda, o sea, pues está atravesado por un montón de situaciones, pero gente que tenía un negocio funcionando con empleados. Que uno supone, si hay un negocio, una vez me contaste de alguien que creo que era golfista o algo por el estilo. Profesor de golf, bueno. Tal cual. Digo, si se supone que tiene relaciones, que es muy difícil quedarse de golpe sin nada, porque la calle es la nada. Sí, es como el fondo. Y ustedes también ayudan o intentan, si la persona quiere,
una reinserción, digamos. Reinserción familiar, quise decir, ¿no? Sí, vinculación. Eso, una revinculación. Esto lo intentan, se hecho, da en algún momento. Es lo que decía antes, nosotros logramos en muchos casos, y es lo que buscamos siempre, trascender lo estrictamente asistencial. No quedarnos en eso que, bueno, entra, merienda, cena, pasa la noche en un lugar calentito, seguro, cómodo, tiene donde ducharse, sino, y al otro día el desayuno, sino ir más allá, como decimos, conocer su historia, saber su problemática, hacernos cargo por ahí de acompañarlo al médico, de conseguirle turnos, muchos de ellos que se han hecho los dientes, conseguirle para que se hagan anteojos, bueno, tramitar DNI, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con ellos, y esto de muchos lazos familiares rotos en los que buscamos contactos, llamamos, hablamos, a veces prospera, a veces no, hay que entender también que toda esa familia, digamos, fue de alguna manera víctima de situaciones, como decimos, de adicción y demás. A veces uno, en algunos casos, hemos tenido, digamos, resultados positivos, en otros casos negativos, pero hay que entender justamente toda una problemática que viene atrás y que normalmente es de mucho tiempo. Entonces, bueno, no siempre se da esa revinculación, ¿no? Pero bueno, sí es algo que intentamos. A veces tenemos gente que no es de Rosario, son del Chaco, de otra localidad, bueno, gestionar un pasaje para que puedan volver, verse con su familia. Bueno, es todo un trabajo que se hace que trasciende, como decimos, lo estrictamente asistencial. ¿Y hay algún porcentaje que se logra? Sí, siempre. Obviamente es mínimo, y yo siempre digo, por uno que logremos ubicar y sacar es un montón, y está pago todo el trabajo que se hace y todo valió la pena por uno que logre salir de esa situación. Juan, ¿cómo están los trámites? Ya sería para el año que viene, pero bueno, para encontrar un lugar para seguir ustedes con este trabajo. Bueno, la verdad que nosotros es algo que venimos gestionando desde, como decimos, fines del año pasado. Lo que pasa es que últimamente es como que le dimos mucho impulso, bueno, a raíz de que se vino el frío de golpe, esta ola polar, de que en este momento del año es como que está en boca de todos esta situación. A principio de mes, el 1 y 2 de julio, tuvimos un recital de Ismael Serrano a beneficio del refugio en Buenos Aires, que eso generó mucha repercusión, bueno, dándole mucha manija no solamente en medios, sino en redes sociales. O sea, venimos gestionándolo esta semana casualmente con reuniones con la gente de la Secretaría de Desarrollo, de la Municipalidad, de la provincia. La semana que viene tengo una entrevista con el Arzobispado de Rosario, con el Arzobispo, digamos, de Rosario en el Arzobispado. Entonces, bueno, estamos, como quien dice, tirando líneas por diferentes lugares. No tengo dudas que algo bueno va a salir de todo esto. En este momento, en plenas gestiones. La idea es conseguir algo para el largo plazo. ¿Y lo están hablando con los refugios? ¿Cómo le dicen ustedes? Con los refugios, sí. Sí, con los refugios. Lo están hablando porque por ahí, si no pierden contacto, o sea, saber que en algún otro lugar van a estar. Sí, la idea, que es algo que en realidad también hacemos todos los años, ¿no? Porque nosotros, si bien hay un momento en el que se cierran las puertas, como decimos, normalmente buscamos siempre seguir esa comunicación, ese contacto. De hecho, varios de ellos, en los meses que nosotros funcionamos, por ahí ahorran dinero para los meses que nosotros no estamos, poder pagar una pensión. O sea, sí, hay algunos que van haciendo, digamos, esa rueda de quizás saber que no lo pueden sostener todo el año. O una manera de ahorrar, justo en dinero es en los meses que el refugio está abierto, estar ahí, y además porque no es solamente la cuestión, digamos, habitacional, sino también la comida y todo. O sea, esos meses se zafan, digamos, ese gasto y después lo pueden sostener. Y en los casos que no, siempre que cerramos el refugio, en todas las temporadas, buscamos justamente ir ubicando algunos en adultos mayores o en otras instituciones donde justamente estén en forma permanente. Porque la idea nuestra, obviamente, es ir pudiendo solucionar de alguna manera la situación de ellos, y hay casos, todos los años tenemos casos, sobre todo de adultos mayores que ya están por ahí en condiciones de estar internados en un geriátrico o en un lugar, digamos, que donde ellos puedan residir, donde puedan vivir en forma permanente con los cuidados médicos y lo que eso necesita. Entonces, siempre sobre la fecha de cierre se van gestionando, trabajando sobre eso. Yo me acuerdo que la última vez que hablamos me dijiste, aunque siempre pregunto, que necesitan más voluntarios, ¿no? Sí, a ver, dentro de las necesidades hay varias. A veces hay necesidades económicas, hay necesidades materiales y otras de recursos humanos. El voluntariado, hoy lo hablaba justamente en una reunión que teníamos, es lo más difícil de sostener en el tiempo, ¿no? Es realmente muy difícil porque es mucho el tiempo que uno le dedica, sobre todo, bueno, por ahí los que estamos más involucrados, o sea, pero todos, o sea, los que van a cubrir turnos, digamos, diariamente, son horas que uno dedica,
que es muy gratificante, sin duda, pero que también genera un cansancio, un desgaste. Seguro. Hay que tener una familia también, de alguna manera, que banque, que acompañe, porque si no es difícil, que entienda justamente por qué uno lo hace y cuál es la motivación. Y siempre hay una migración, digamos, una fluctuación. O sea, si bien hay un grupo que el estamos... núcleo duro. El núcleo duro, tal cual. Bueno, hay uno de los voluntarios que se llama Nicolás, que está desde la primera época, ¿no? Digamos, de que se fundó el refugio. Otro era Horacio, que fue presidente durante muchos años, lamentablemente falleció hace unos meses. Pero después, bueno, vengo yo y otro grupo de chicos que estamos hace bastante tiempo, y después hay voluntarios que todos los años se van y todos los años se suman, por eso siempre es importante reforzar eso. ¿Por qué te hizo ese clic para decir, me voy acá? En realidad, ¿Vos eras publicista? Yo desde chico... No. Yo trabajé muchos años en una empresa de turismo, de turismo. 20 años en una empresa de turismo, y desde chico tuve cierta vocación, por llamarlo de una manera, social. O sea, bueno, pertenecía a un grupo parroquial en zona sur, íbamos a misionar al norte, en Tucumán, varios años. Siempre estuve vinculado a cuestiones sociales. De hecho, ahora en la semana que viene estoy por viajar con un grupo de amigos al Chaco, al Impenetrable, donde hacemos también una movida solidaria muy interesante, llevando mucha mercadería. ¿Dónde está la higuera? Ahí cerca de la zona de la higuera. Nosotros vamos a Comandancia Fría puntualmente y ahí a los alrededores. O sea que, siempre me motivó un poco lo social. En el refugio, puntualmente, yo cuento la anécdota. Yo pasaba siempre con el 112, el recorrido que hacía el colectivo cuando iba a la escuela, por un mural que está en Pasco y La Prida, que sigue estando al día de hoy. Y bueno, siempre me llamaba la atención, y en su momento llamé, en ese entonces era el teléfono fijo, me convocaron para una reunión de nuevos voluntarios, como seguimos haciendo actualmente. O sea, aquellos interesados se llegan y se los convoca a una reunión en la que se les muestra el lugar, se hace una charla explicativa. Y así arranqué y y me quedé y nunca me fui, y después me fui. Te dio algo muy particular, ¿no? Sí. Porque tu mujer mía, la conociste ahí. Tal cual, es particular porque hace unos años dentro del voluntariado, en el que obviamente hay hombres, mujeres, más jóvenes, más grandes, o sea, es muy diverso, muy heterogéneo. Conocí a quien hoy es mi mujer y formamos una familia, tenemos un bebé de 1 año y medio, yo además tengo una hija de 18 años. Entonces, el refugio para mí en lo personal obviamente es algo que me toca, sí, totalmente. Y a medida que me fui involucrando, fue algo que me fue absorbiendo y atrapando cada vez más. Sí, sin duda lo siento como propio y es mucho el tiempo que uno le dedica, pero también la satisfacción. Si bien lo has dicho en cada frase, eso de la entrega, y has dejado que se advierta que siempre hay una gratificación, pero ¿qué se siente? ¿Qué siente un tipo como vos que entrega parte de, me olvido un ratito de tu mujer, de tu hija, que entrega hace muchos años una parte importante del día a día en pro del otro? ¿Qué se siente? ¿Se piensa, se actúa, no, se hace naturalmente? A ver, normalmente uno no lo piensa porque es algo que sale, que brota, pero sí hay situaciones puntuales donde a veces uno lo recapacita, digamos, y te lo hacen ver o te lo hacen notar. Cuando hay movidas muy grandes, cuando se genera toda una repercusión, ahí es como uno toma conciencia. Nos pasó en Buenos Aires, en este concierto, donde la gente decía, ¿cómo llegaron a Ismael Serrano? O sea, un artista internacional que hable de ustedes y se enganche. Años atrás. ¿Y cómo llegaron? A través de un voluntario nuevo de Galu, que durante mucho tiempo estuvo vinculado a La Higuera, justamente, y él lo conocía cuando no era tan conocido Ismael Serrano, hace muchos años atrás. Hablamos con el productor y se dio esta posibilidad de recital. Él venía de Chile, tenía una gira por Argentina, y cuando las cosas se tienen que dar, se dan, y fue muy bueno. Y desde hace años atrás tuvimos con los chicos de Los Lumbrices, también me acuerdo unas funciones que hicieron a beneficio nuestro, y ver un teatro lleno. Ahí son los momentos en los que uno por ahí toma conciencia de lo que está haciendo. De que no fue en vano. De que no fue en vano, sin duda. Y a veces cuando ellos, en el mismo ref, cuando uno charla y te cuentan su historia, muchas veces hay situaciones sin duda tristes y a veces uno lo acompaña en el llanto, y cuando ellos agradecen,
te dan un abrazo y te dicen muchas gracias por lo que hacen. Y, o sea, así como puede haber gente que no lo valora y realmente no lo tiene en cuenta, hay muchos que sí. Y ese abrazo genuino, ese agradecimiento, es todo. Eso es todo. ¿Cómo se llama tu niño? Benjamín. Benjamín. Bueno, sí. Benjamín es un bendecido. Gracias. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si estoy... Uy, yo tengo que cerrar. Ya estamos. Bueno. El tiempo es tirado. Gracias. Gracias Pero insisto por la en invitación. esto. Gracias por este trabajo. Y aprovecho sobre lo de Juan, que a veces no todos tenemos ese altruismo, esa nobleza, ese despojo, que decir, bueno, este rato es absolutamente para otros. Pero sí, y más en estos momentos que estamos viviendo, yo creo que podemos todos, aunque sea colaborar con el de al lado. Si te tocan el timbre y responde, y siempre hay algo con lo que uno puede colaborar y hacer una sociedad mejor. Nos estamos yendo, Marcos. Nos dirigió Magdalena Dutra, el sonido de Ivana Didoli, la cámara de Alejandro Ansaldi, con la producción y coordinación de Liliana Dal Bosco. Será hasta el próximo miércoles. Gracias, nos estamos viendo.